¿Qué tal? El ejercicio que vamos a hacer es cómo transformar un diagrama de flujo en pseudocódigo. El programa que vamos a utilizar para hacer la transformación se llama PSEInt, que es para hacer la transformación. Esta es la versión para computadora, también está la versión para celular. Entonces vamos a explicar cómo hacer este diagrama de flujo, que lo que hace es calcular el área de un triángulo en base a la base y la altura. Entonces ya aquí tenemos el algoritmo hecho en otro programa que se llama DFD y ya funciona. Entonces aquí este programa nos permite que nosotros corramos o ejecutemos el diagrama de flujo de forma secuencial hasta que nos da una salida que es el área y nos dice que es un área de 10. Entonces ya aquí está construido. Ahora lo que sigue es pasar ese diagrama de flujo a lo que es pseudocódigo. Entonces aquí está el programa, se llama PSEInt. Entonces vamos a crear un archivo nuevo y automáticamente nos aparecen estas dos líneas. Entonces esta siempre va a ir, son palabras de acuerdo al lenguaje pseudocódigo, no se pueden cambiar. Entonces aquí tiene que empezar con algoritmo y acá debe de finalizar con fin algoritmo. Aquí dice sin título. Ahí lo que vamos a agregar es un título a nuestro algoritmo. Ese título no debe de llevar espacios en blanco. Es decir, si yo le escribo área triángulo, o sea, área del triángulo, aquí también lo que se recomienda es que el nombre sea un nombre que nos diga de qué va a tratar nuestro algoritmo. Entonces ese nombre, área triángulo, y si ustedes se dan cuenta, yo aquí no le pongo un espacio entre área y triángulo. ¿Por qué? Porque si no el programa nos va a marcar un error. Entonces el nombre que pongamos aquí es sin espacios en blanco. Entonces este nombre que está aquí, esta línea, es lo equivalente a esto de aquí. Entonces es lo equivalente, y esta de acá es lo equivalente al círculo de fin. Entonces eso siempre va a ir. Entonces aquí aparece automáticamente. Lo único que tenemos que agregar es el tipo. Después lo que sigue es definir nuestras variables. Según este documento, una variable en un algoritmo computacional es una posición de memoria. Es decir, que cuando nosotros declaramos una variable, lo que estamos haciendo es decirle a la computadora que reserve, el programa le dice a la computadora: resérvame una posición de memoria, un espacio de memoria para esta variable, para que yo la pueda almacenar. Entonces ahí el tamaño del espacio que le va a reservar va a depender del tipo de dato. Entonces el tipo de dato puede ser del tipo numérico, que son estos de aquí, o aquí dice número, numérico y real, que son sinónimos. Y también está lo que es el entero. Entonces la definición de entero es que no tiene decimales, y los de acá pueden tener decimales. Entonces ahí hay que elegir correctamente qué tipo de dato nosotros tenemos que utilizar. Si nosotros
utilizamos números que no tienen decimales, entonces hay que utilizar lo que es numérico. Después viene un tipo de dato lógico, que lo único que almacena es verdadero o falso, o 0 y 1. Después vienen los tipos de datos que son carácter, texto y cadena. Entonces, para definir nuestras variables, es decir, para reservar el espacio de memoria, nosotros vamos a utilizar algo como esta expresión genérica. Vamos a definir nuestras variables separadas por comas y después la palabra como, y vamos a elegir el tipo de dato. Entonces, lo que vamos a hacer aquí como primer punto es definir. Entonces vamos a escribir definir. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el programita nos va sugiriendo, de acuerdo a lo que vamos escribiendo, qué palabra de la sintaxis podría ir. Entonces, definir, después van las variables. Entonces vamos a definir, si nosotros nos damos cuenta aquí, lo que tenemos es una base y una altura. Entonces vamos a definir la base con una b. Entonces las variables también pueden tener solo una letra, pueden tener varias. Entonces, como dice aquí, debe comenzar con letras y puede contener letras, números y un guión bajo. No puede tener espacios en blanco, ni operadores, ni coincidir con una palabra reservada. Es decir, definir no puede ser una variable. Esta es una palabra reservada. Como también es una palabra reservada, entonces no la puedo utilizar. Entonces, una variable debe de empezar con una letra o con letras, números, y solo debe tener guión bajo. De ahí en fuera no podemos utilizar ningún otro carácter. Entonces aquí le puedo poner, por ejemplo, b, o le puedo poner base. Entonces son dos variables, si nosotros nos damos cuenta aquí, base y altura. Entonces aquí solo lo escribo con la b y la h para reducir un poco la escritura. Y después dice aquí que va la palabra como. Entonces, como, y aquí ya nos sugiere qué tipo de qué tipo de variable sería. Entonces vamos a elegirlo como entero. Le damos doble clic para que lo elija. Y algo que, a diferencia de esto del inicio y del fin, todo lo demás, o casi todo lo demás, debe de llevar punto y coma. Entonces, como se muestra aquí, debe de terminar con punto y coma. Entonces, no se nos debe de olvidar, porque esto es muy sensitivo. Es decir, si no está el punto y coma, no nos va a funcionar, y nos va a marcar un error, como vamos a ver posteriormente. Entonces, después aquí, entonces, dentro de lo que está como en este caso lectura de variables, lo primero que entonces debe de ir es definir nuestras variables. En este caso, estas dos, antes de pedirlas, primero debemos de definirlas. Y aquí vamos a agregar otra variable. Si nosotros nos damos cuenta, a, nada más la pusimos aquí en la asignación, pero nunca la definimos. A diferencia del diagrama de flujo, aquí sí tendríamos que definir nuestra variable área. Entonces, definir entonces ahí definimos nuestra variable como real. Ahora lo que sigue, entonces ahí que
es obligatorio definir nuestra variable A de área como real. Entonces acá no la definimos, pero acá sí ya la tenemos que definir. Ahora lo que sigue, ya las definimos. Ya en nuestro programa, cuando se ejecute, nuestro programa le va a decir al sistema operativo que necesita 3 posiciones de memoria para almacenar sus variables. Ahora, como nosotros estamos haciendo con la idea de que la idea o la introducción a cómo hacer un software, nosotros debemos de tener el entendido que debemos de informarle de todo lo que se quiere hacer al usuario. Es decir, acá en el diagrama de flujo, nada más cuando nosotros lo ejecutamos, lo único que nos dice valor, o sea, valor, escribe un valor, pero no sabemos qué valor. O sea, nosotros como programadores, ahorita que estamos diseñando un diagrama de flujo y un pseudocódigo, sí sabemos a qué valor me está pidiendo, o sea, h, la altura, pero ya un usuario común, el que va a utilizar nuestro software, vamos a entender eso, no va a saber a qué se refiere, qué valores más no sabe, ni a lo mejor un texto o qué se le está pidiendo. Entonces lo que nosotros debemos de hacer es informarle al usuario que va a usar nuestro programa qué necesitamos, qué se necesita. Entonces para eso vamos a utilizar lo que son algo que se llama escribir. Entonces lo que vamos a hacer aquí es nosotros vamos a utilizar una palabra que se llama escribir, y esto quiere decir que le vamos a mandar un mensaje al usuario, al que esté ejecutando nuestro programa. ¿Qué mensaje le vamos a mandar? Va a ir entre comillas, siempre que nosotros escribamos un texto va a ir entre comillas, y más adelante vamos a ver cómo escribir una variable, mostrar una variable. Ahorita es un simple texto que sería ingrese la altura del triángulo. Y va a terminar con punto y coma. Entonces, como le vamos a decir ingrese la altura del triángulo, ahora lo que vamos a hacer es esperar que ingrese. Es decir, ahora lo que queremos es que nos muestre una pantalla similar a esta donde nos pida el valor. Entonces, para que nosotros le escribamos para que el usuario escriba el valor. Entonces ahora para que detectar que escribió el usuario, vamos a utilizar la palabra leer. Y ahora, ¿qué vamos a leer? Pues nosotros le estamos pidiendo la altura, entonces vamos a leer la altura. Entonces vamos a leer